Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Alegre de estar en la casa del Señor esta tarde. Amén. Estamos alegres de estar aquí reunidos para alabar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Primeramente quiero dar gloria y honra al Señor porque me da esta oportunidad y también al pastor que puso la confianza en mí para traer la palabra en esta tarde. Y también estas semanas no hemos podido estar porque hemos estado muy ocupados, como mencionó el pastor, con la obra del Señor, pero siempre seguimos adelante, amén. Y sin tomar más tiempo, si me acompaña la palabra de Dios en Deuteronomio 1. Y ahí me disculpan un poco porque no estoy muy bien en la garganta, se me traba un poco, pero Deuteronomio 1. Vamos a leer el verso 21 al 26 y luego saltamos al 29 al 30 y luego al 32. Pero primero Deuteronomio 1, verso 21. Amén. Se lee el nombre de Jesús y dice: Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Suba y tome posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. 23. Y él dicho: me pareció bien, y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y si saltamos el verso 29, dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, al cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y para terminar el verso 32, y dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Amén. Si me acompañan palabras de oración. Señor Jesús, te damos las gracias y de gloria por permitirnos estar en este lugar, Padre. Gracias por darnos, Señor, ese día, Señor, para reunirnos como tu pueblo, Padre, y alabar y exaltar tu poderoso nombre, Señor Jesús. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos das otro día más de vida, Señor, y te damos toda gloria y honra siempre a ti, Señor Jesús. Pido que esta palabra que se va a exponer esta tarde, Padre, que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que aprendamos, Señor, de tu palabra, Señor, que escudriñemos esta palabra aún más, Señor Jesús. Te pido que seas tú hablando a tu pueblo y que no sean mis labios, Padre, sino tú, Señor, usándome como tu siervo, Padre. Y todo lo que se haga, Señor, siempre sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Te damos las gracias, Rey de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Aquí en Deuteronomio capítulo 1 en adelante encontramos una historia muy importante. Aquí parece el pueblo de Israel parado frente a la promesa que Dios ya les había entregado sobre la tierra. Y vemos que no era una promesa futura y tampoco era una promesa incierta, sino era una promesa que ya fue dada, una promesa que ya fue confirmada. Ya era asegurada por la palabra del Señor. Dios les dijo claramente en el verso 21, dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Dios les dijo claramente que ya estaba lista esa tierra. Y vemos que la tierra era buena, la bendición ya era real, la victoria ya estaba dada por Dios. Pero vemos que aunque Dios ya habló, el pueblo no quiso escuchar. En vez de obedecer, quisieron analizar esa tierra. Y en vez de avanzar, quisieron controlar por medio de sus propios planes. Y en vez de confiar en Dios, quisieron hacerlo a su manera. Que dice el verso 22, dice: y venís a mí todos vosotros y dijiste: enviemos varones delante de nosotros,
que nos reconozcan la tierra. Y aun cuando Dios les mostró el fruto de la tierra, aun cuando vieron con sus propios ojos que la tierra era buena, aun cuando escucharon que Él peleará por ellos, ¿qué dice el verso 26? Sin embargo, no quisiste subir. No hallaron esa bendición. ¿Pero por qué? Porque no obedecieron. No recibieron la promesa que Él fue dado. ¿Pero por qué? Porque no escucharon. Y cuando finalmente, otros versos más adelante, el 34 en adelante, cuando quisieron actuar, cuando quisieron esa promesa, no lo hallaron, porque lo hicieron tarde y lo hicieron mal. Lo hicieron sin la alianza de Dios. Y eso demuestra lo que sucede hoy en día. Muchos queremos las promesas que Dios nos promete, pero no queremos obedecer. Queremos una respuesta de parte de Dios, pero no queremos orar por esa respuesta. Queremos una bendición de parte de Dios, pero no queremos guardar los mandamientos. Porque debemos entender algo muy claro, que Dios siempre cumple sus promesas. Más adelante en Deuteronomio 7:9, si quiere ver rápidamente, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel ¿a quién? A los que guardan sus mandamientos, a los que le aman. Dios siempre cumple, pero nosotros no cumplimos con lo que debemos cumplir con. Por eso Eclesiastés 5:4 nos advierte que no prometamos lo que no vamos a cumplir, porque Dios sí va a cumplir, Dios sí va a responder, Dios sí va a permanecer fiel. Pero el verso 7 de Eclesiastés 5 nos recuerda que no se trata de hacer promesas a Dios, sino de qué? De temer a Dios y escucharlo. Hoy en día el problema no es que Dios no nos habla, porque Él nos habla muy claro. El problema es que no estamos dispuestos a escuchar. Como Israel. Hoy en día tenemos mucha palabra de Dios. Tenemos la dirección de parte de su palabra, tenemos promesas, pero no siempre tenemos la obediencia. Por eso el 32 nos recuerda como el pueblo que hizo, y aún con todo eso no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y por eso hoy Dios nos llama a volver a esto, al lugar donde escuchamos su voz, donde obedecemos su palabra, donde caminamos en su voluntad, donde dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a seguir sus mandamientos. Porque debemos entender que la bendición es estar en escuchar la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Proverbios 8:34? Nos dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando las voces de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Bienaventurado el hombre que me escucha. Ahí está la bendición, en que uno esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Salmos 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Vamos a recibir promesas que nos demuestren en Salmos, por medio de toda la palabra de Dios, si estamos dispuestos a obedecer. Y por eso hoy Dios nos llama a eso, a ser un pueblo dispuesto a escuchar y obedecer su palabra. Porque a veces hay situaciones donde escuchamos la voz de Dios, pero no actuamos. En esa historia donde leímos, dice aquí que Dios habló al pueblo, pero aún así ellos no quieren actuar. Dios les dijo claramente: sube y tome posesión de la tierra. La instrucción de parte de Dios era muy clara, era muy directa. Y era una promesa firme, porque Dios siempre cumple su promesa, como hemos mencionado. No había una confusión si era promesa o no, si Dios le había dado.
No había duda que era la voz de Dios hablando a su pueblo. Pero aunque escucharon su palabra, no quisieron obedecerla. No quisieron subir y fueron rebeldes al mandato de Dios. Ellos escucharon claramente lo que Dios había prometido, pero no actuaron. Vieron la tierra, pero no la tomaron. Recibieron la promesa, pero no querían hacer el esfuerzo al momento que Dios les dijo. Y esa es una de las realidades que sucede hoy en día en nuestra vida espiritual. Uno puede escuchar a Dios y aún así no obedecerlo. Uno puede recibir palabra y aún ver evidencia que Dios nos está hablando y aún así quedarse en el mismo lugar, estancado, sin obedecer. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Vieron el fruto de la tierra. ¿Y qué pasó? Aún así no quisieron. La promesa ya fue dada y aún así no la recibieron. Y así somos nosotros a veces. Escuchamos una palabra de Dios por medio de los predicadores, por medio de un hermano, una hermana que Dios usa, pero aún así no cambiamos. Aún así no estamos dispuestos a obedecer esa palabra. Y en Deuteronomio 1, 29 a 30 nos recuerda cómo le recordó al pueblo del Señor cómo Dios los había cargado fuera de Egipto como un padre que carga a su hijo. Pero aún con todo eso, no quisieron creer en Dios. Como mencionamos, ellos escucharon, pero no actuaron. Y por eso ellos no hallaron esa promesa, esa tierra prometida. Porque la promesa no se va a recibir solamente con nuestros oídos. Así no trabaja una promesa. También obediencia es una parte muy importante. No podemos esperar que la palabra nos transforme si nomás escuchamos pero no obedecemos. Y esa es la condición de muchos hoy en día. Estamos presentes en ese lugar, pero no somos obedientes. Escuchamos palabra, predicación, sermón, enseñanza, pero no cambiamos nuestra manera de vivir. Queremos dirección de parte de Dios, pero no queremos hacer ese esfuerzo para vivir. Queremos esa promesa, pero no queremos pasar por el fuego. No queremos que el Señor nos moldee conforme su agrado. Como el barro en manos del alfarero nos dice la palabra de Dios. No queremos que nosotros pasemos por ese proceso, esa transformación. No queremos que el fuego nos purifique, porque el fuego es para eso, para limpiar y purificar. Y esta palabra es viva y nos va a purificar y limpiar si nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Por eso, como mencionó en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha. Aquel pueblo que escucha a Dios y también obedece va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque demuestra que uno quiere hacer ese esfuerzo para agradar a Dios. Y por eso la bendición está en escuchar a Dios, pero también en responder. Si me quiere acompañar a Lucas 10, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Cuál era esa buena parte? Escuchar.
la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y vemos como Marta está aquí, que ella estaba tan afanada con tantas cosas, con servir y todo eso, y a veces así somos nosotros. Estamos tan afanados con cosas dentro de la iglesia, allá en el mundo, con nuestro trabajo secular, con nuestros estudios, con tantas cosas. Yo lo he vivido. Y por eso es muy importante saber que hay que hacer el tiempo para oír y escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque de eso se trata. Si quiere usted vivir una vida de un verdadero hijo de Dios, se requiere tomar el tiempo y oír la palabra de Dios y también vivirla. Por eso debemos estar dispuestos a oír, como hizo María, ha escogido la buena parte. Aquí otra vez la Biblia lo confirma: bienaventurado el hombre que escucha mi palabra. Eso lo digo en Proverbios. Aquí dice Jesús, es la buena parte. Oír es lo bueno, oír es bendición. Y vemos aquí que por guardar esa palabra que María hizo, vemos que ella quiso escuchar. Y por eso nosotros debemos escuchar y obedecer. Porque como el pueblo de Israel, como leímos anteriormente, ellos literalmente estaban como enfrente de la puerta de esa promesa, pero nunca entraron. Es como ver la tierra, pero no poseerla. Es tener una dirección por medio de su palabra, pero nunca caminar hacia adelante. Dios no solamente quiere que escuchemos su voz, sino que también actuemos conforme a su voz. Porque si usted tiene una fe verdadera en Dios, no solamente va a oír, sino va a obedecer. ¿Qué nos recuerda su palabra? La fe sin obras es muerta. Por eso nosotros debemos estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Mateo 7:24, si me quiere acompañar. Lo voy a estar leyendo en otra versión, Nueva Traducción Viviente, porque lo explico un poco más claro, pero si me quiere acompañar, Mateo 7:24. Dice, esa es otra versión, dice, todo el que me escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedezca es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Todo el que escucha la palabra del Señor y la sigue es sabio. Pero el que oye la palabra de Dios, escuche eso, uno puede oír la palabra de Dios, pero no la obedece, es un necio, lo dice. Nosotros podemos estar sentados en una de esas sillas, pero si no obedecemos, ¿qué dice la palabra? No es yo diciéndolo, no es yo diciéndolo, ¿qué dice su palabra? Es un necio. Pero uno que escucha, que está atento a la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de enseñanzas, por medio de predicaciones, y obedece, es sabio. Y nosotros necesitamos eso. Porque no vamos a encontrar tu sabiduría sino por medio de esta palabra. Aquí en Deuteronomio 1, regresando al verso, vemos que todavía existe eso hoy, que el pueblo pedía, pero no escuchaba. Quería una dirección de parte de Dios, pero no quería obedecer la voz de Dios. Quería una seguridad, quería una promesa, pero no querían obedecer. Ellos dijeron que iban a mandar varones delante de ellos. Querían más información de la tierra, más señales, querían estar más garantizados prácticamente. Cuando Dios ya les había hablado claramente, Dios les dijo que suban y tomen posesión de esa tierra, pero ellos respondieron que querían ver primero, que querían asegurarse, que querían hacerlo a su manera.
Y ahí está el peligro, que pedimos tanto, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios ya nos ha dicho. Porque sucede a veces que cuando pedimos mucho, pero no queremos obedecer. Israel no necesitaba espías para ver esa tierra. No necesitaban realmente un reporte. No necesitaban otro plan. ¿Qué les faltaba? Obedecer. Pero dice la Biblia que sin embargo ellos no quisieron subir. Escucharon, no actuaron. Y aun cuando vieron, no creyeron. Ellos pidieron, pero no obedecieron. Y cuando uno pide sin escuchar, cuando uno busca sin obedecer, cuando uno quiere una promesa sin realmente compromiso con Dios, uno termina alejándose de la voluntad de Dios. Por eso la Escritura le dijo al pueblo, dice, y aún con eso no creíste a Jehová vuestro Dios. Y vemos que más adelante el pueblo quiso hacerlo, pero ya cuando Dios ya no les dejó. Y Dios permitió que eso sucediera para que ustedes dieran cuenta de lo que hicieron en la mar. A veces Dios nos permite que pasemos por cierta angustia, por cierta prueba para despertar a nosotros que no queremos escuchar. Israel no quiso escuchar cuando Dios dijo, no subáis ni peleéis porque no estoy entre vosotros. Él les dijo eso en el verso 42, dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis porque pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Es en el Deuteronomio 1, en el mismo capítulo, dice, y ahí Dios le dice, ahora ya no es tiempo para eso. Su oportunidad ya pasó. ¿Pero qué pasó? Aún así subieron. Aún así insistieron en tomar la tierra y actuaron a su manera. ¿Y qué pasó? Verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron a seguir hasta Horma. Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque no escucharon cuando debían escuchar. No obedecieron cuando debían obedecer. Y cuando ya quisieron hacerlo con sus propios planes, ¿qué sucedió? Fueron derrotados. No fue, Dios permitió eso, no porque no les amaba, sino porque Dios no iba a respaldar un corazón, un pueblo que no era obediente. Y aquí es la verdad que nos explica hoy, que no queremos a veces aceptar, es que a veces Dios permite que sintamos el resultado de nuestras decisiones para despertarnos. No es para destruirnos, sino para que regresemos y escuchemos la voz de Dios. A veces no es solamente para castigarnos que nos pasamos por ciertas pruebas o por ciertas decisiones que hicimos, pasamos por pruebas, sino es para que Dios nos corrija. Porque la Biblia lo confirma en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Por eso es muy importante escuchar y obedecer a la voz de Dios. Cuando Él nos habla hay que obedecer, no hay que tardarnos. Si el Señor te está hablando hoy en día que tienes que cambiar, cambia, porque uno no sabe el día de mañana. No es prometido. Si Dios dice que tienes que quitar cierta cosa de tu vida, quítalo, porque no tenemos garantizado el día de mañana. Y por eso debemos estar preparados siempre. ¿Qué pasó con el rey Saúl? En 1 Samuel 15, si me quiere acompañar. 1 Samuel 15, verso 20. 1 Samuel 15, 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Eso qué sucedió? Dios le mandó que destruyera el pueblo por completo. ¿Y qué hizo? No lo hizo, no obedeció. Y aún tuvo ese, no sé, ánimo de decir, he obedecido la voz de Dios. Imagínense eso. Saúl aún pudo decir, yo no sé de dónde agarrar confianza para decir, yo obedecí a Dios. Y así somos nosotros. ¿Sabes qué? Hice esta cosa, pero yo sigo obediente a Dios. ¿Sabes qué? Yo quizás hice esto, pero yo sigo adelante. Pero no pedimos perdón. No nos humillamos. Exactamente, el orgullo que está dentro de nosotros no nos permite que doblemos rodillas y pidamos perdón. Así nos falta a veces. Imagínense, el rey Saúl dijo, ¿sabes qué? Yo obedecí la voz de Jehová. No sé qué hice mal. Imagínense eso. Y es la realidad del pueblo del Señor hoy en día a veces. Nos sentimos tan a veces espirituales que sí, perfectos nos sentimos, pero no obedecemos. Nomás obedecemos lo que nos conviene. Lo que está alineado a nuestra vida es lo que más queremos obedecer. ¿Sabes qué? Me aferro de las promesas de Dios, pero nos olvidamos que el Señor es fuego consumidor y nos va a castigar si no obedecemos. Y como dijimos anteriormente, que el pueblo también entrando a la tierra sin permiso, cuando Dios ya les había advertido, no subáis, pero ahí en ese momento ellos quisieron la victoria, pero no escucharon la advertencia y fueron derrotados. ¿Qué pasó con Sansón? Dios le había escogido antes de nacer, le dio el propósito, le dio identidad, le dio una promesa, pero Sansón no escuchó, no se consagró, no obedeció la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Terminó preso, ciego, atado y al fin murió. ¿Pero por qué? Porque no escuchó, no obedeció. Y ese es el peligro. Tantas veces que la palabra de Dios nos advierte, escucha, escucha. El Señor nos advierte tantas veces, escucha, despierta, cambia tu vida. Y allí sucedió con Sansón. Despierta, aparte de la iniquidad, del pecado. Pero al fin no hizo eso, ¿y qué pasó? Murió en pecado, en destrucción. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en tiempo de Jeremías? Ellos pedían paz, pedían protección, pedían bendición, pero no escucharon la voz del profeta. Y es a través también de muchos los otros libros de los profetas también. El pueblo de Israel no quiso obedecer. Levantaban sus ídolos, andaban en rebeldía. Y quizás nosotros no tenemos un ídolo físico aquí, pero porque nosotros ponemos otras cosas antes de Dios, eso ya se convierte en un ídolo. Y por eso el pueblo no quiso escuchar. Querían esa paz, pero rechazaban al profeta que traía el mandato de Dios. Querían esa bendición, querían esa protección que Dios les guardara, pero rechazaban lo que Dios les había traído por medio del profeta. Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? ¿Cuántas veces el Señor nos habla? Y aún así no respondemos, y aún así no oímos. No piense porque esto pasó en el pasado, no va a suceder con nosotros. Porque sucede
muchísimo en ese tiempo. Que el Señor nos habla por medio de su palabra. Pero a veces también, ¿cómo esperamos si el Señor nos hable si ni leemos? Porque eso es donde sacamos, el Señor nos habla directamente de esto. Amén. No es, aunque sí predicaciones es bueno, también uno debe de pasar tiempo aquí. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos va a hablar. Sí, el predicador es bueno porque es usado por Dios, sí, por el maestro y todo eso, pero el Señor te va a hablar directamente a ti si tú nomás hables esta Biblia. Por eso Él nos habla. Sin cesar dice que habló al pueblo en el tiempo de Jeremías, mas no oyeron. Él los llamó y no respondieron. Por eso ahí nos enseña lo que va conectado. Cuando Dios nos llama, también debemos escuchar y responder. ¿Responder con qué? Con obediencia. Y por eso, algo muy importante para escuchar y entender lo que Dios nos quiere hablar es la oración. Porque en la oración Dios nos muestra si estamos caminando en la voluntad de Él o si estamos caminando en la nuestra. Por eso el salmista lo entendió y dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La oración va a revelar lo que usted quizás puede justificar tantas cosas, pero si usted se humilla y ora, el Señor te va a revelar lo que tienes que quitar. Como dijo el salmista: quita la perversidad, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. La oración te va a ayudar a enderezar donde debes andar. Porque Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Usted, si quiere saber si anda bien, si quiere saber si usted está escuchando la voz de Dios y no sus propios pensamientos, deje que usted ore y también que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Porque sin oración, sin palabra, caminamos a nuestra vista. Y con oración, si vamos a caminar conforme el camino de Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Porque a veces somos así. Cuando pedimos tanto, pero no escuchamos. ¿Y qué pasa? Nos desviamos, no recibimos la bendición. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice: el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo usted va a esperar que el Señor te bendiga, te guarde, que te cumple su promesa, pero usted se aparta de los mandamientos? Usted se aparta de su palabra. Usted se aparta de la vida que Dios agrada. ¿Cómo queremos que el Señor responda a nuestras oraciones si al final del día no estamos oyendo la palabra de Dios? Si no estamos obedeciendo su palabra. Israel pidió tantas cosas, pidieron a sus espías que pedían confirmación, pero no escucharon la voz de Dios. Y muchos hoy hacemos lo mismo, pedimos respuestas, pero no obedecemos las instrucciones que el Señor nos da. Pedimos que el Señor nos abra puertas, pero no caminamos en santidad. Pedimos promesas, pero no queremos el compromiso con el Señor. Pero por eso la palabra de Dios nos recuerda: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso se requiere que tú estés dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que hagas. Porque Dios va a enderezar al que escucha su palabra, al que es obediente a su palabra. Dios guía al que obedece. Dios protege al que se rinde ante Él. Dios cumple sus promesas, pero nosotros debemos estar atentos a su voz y obedecerla. Zacarías 7:11.
Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Y no por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Claramente lo dice ahí. Dios les habló, mas ellos no oyeron. Y cuando ellos pidieron y clamaron al Señor, ¿el Señor qué hizo? Yo no escucho eso. Porque hoy en día el pueblo vive, clama a su conveniencia. Eso es lo que sucede hoy. Clamamos a Dios cuando hay una necesidad, pero no clamamos, no adoramos, no agradecemos. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Uno regresó, agradecido. El Señor ya hizo tanto por nosotros y aún así no queremos agradecer. ¿No Dios ya ha hecho suficiente por usted y por mí? ¿No nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿No fue Él que se entregó a sí mismo por amor a nosotros? Amén. ¿No fue Él que tuvo misericordia de usted y de mí y que nos salvó? Pues ¿por qué no queremos escuchar su voz? Y eso es lo que sucede. Dios dice, si ustedes claman cuando les conviene, yo no voy a responder. Porque eso es lo que el humano, en nuestra carnalidad buscamos, que todo sea nuestra conveniencia, que todo sea al instante. Así queremos, por eso estamos pidiendo. Cuando ya pedimos algo y Dios nos bendice, ya estamos pidiendo otra cosa. Y tomamos el tiempo para agradecer. Y por eso Dios dice, pues ustedes nomás me están pidiendo cuando ustedes quieren. Pero cuando yo les quiero hablar para corregirnos, no quieren aceptar. Se hace como que no escuchan mi voz. Eso es lo que Dios dice. Ahí lo dice Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Taparon sus oídos para no oír, no es literalmente así, sino que nomás agarras lo que te conviene. Nomás agarras las promesas, pero no quieres que Dios te corrija. Así somos muchos. A veces nos sucede. ¿Pero por qué? Porque no estamos escuchando, no estamos leyendo. Nos conformamos con lo que ya tenemos. Ya no queremos buscar más de Dios. Ya mejor paso más tiempo en otras cosas que orando, que leyendo su palabra. Por eso es muy necesario que escuchemos su voz. No volvamos nuestras espaldas como hizo el pueblo. A menos que usted quiere que cuando usted clame el Señor no te vaya a oír. Si usted quiere eso, pues dé la espalda, tape sus oídos. Pero el Señor es muy claro. Cada verso que hemos leído hoy en esta tarde, de Deuteronomio, en Samuel, aquí en Zacarías, Dios ha sido tan claro con el pueblo. Y por eso es necesario que entendamos, debemos estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Eso es muy necesario, que nosotros, cuando Dios nos llama, no tapemos los oídos, sino que estemos dispuestos a obedecer y responder. ¿Qué nos dice 1 Samuel 3? Si me quiero acompañar, 1 Samuel 3. Primero Samuel 3, verso 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Que Elí le dijo, yo no le he llamado, vuelve y acuéstate. Que él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me habéis llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me habéis llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Sabemos aquí que Samuel estaba en la casa de Dios cerca del arca sirviendo en el templo, pero todavía no conocía la voz del Señor. Y por eso Samuel no entendió al principio. Escuchó esa voz, pero no supo cómo responder. Dios lo llamó 3 veces y Samuel seguía confundido, pensando que era Elí. Hasta que finalmente dijo que habla, porque tu siervo oye. Y eso es lo que nos enseña que Dios no solo lo llamó, sino Samuel tuvo que escuchar y tuvo que responder. Tuvo que obedecer. Vemos con Israel. Israel escuchó la voz de Dios en el Deuteronomio, pero no obedeció. Pero Samuel escuchó la voz de Dios y decidió obedecer. Israel dijo, no vamos a subir a agarrar esa tierra. Mas Samuel dijo, heme aquí. Israel actuó a su manera, mas Samuel actuó en obediencia a Dios. Israel perdió la promesa, ¿por qué? Por falta de desobediencia. Pero Samuel recibió palabra de Dios por obedecer. Sabemos que aquí la diferencia no fue que la voz de Dios era diferente, porque Dios es el mismo. La diferencia fue la respuesta que cada uno tuvo. Samuel estuvo dispuesto a escuchar, a responder y a obedecer. Israel no estuvo dispuesto a obedecer al tiempo de Dios. Por eso es muy importante tener un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a obedecer. Santiago 1:22 nos recuerda, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay que hacer los dos. Como hemos leído anteriormente en Zacarías, debemos de oír y responder, porque cuando Dios nos habla, cuando nos llama, Él está esperando si estamos dispuestos a oír y a responder. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nosotros somos el pueblo de Dios, somos el rebaño, debemos oír la voz y seguir de Él. ¿Qué significa eso? Seguir su camino eterno, no seguir nuestros pasos. Como dijimos anteriormente, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Por eso es muy importante oír la voz de Dios y responder por medio de seguir a Él. No me malentiendan que es malo pedir a Dios, porque el Señor dice, pedir y se os dará, tocar y se abrirá. Entendamos eso, no es malo, pero debemos estar dispuestos también a escuchar. Por eso el Señor nos promete tantas cosas, pero nosotros vamos a recibir bendición, promesa, tantas cosas que Dios nos promete si estamos obedeciendo, si oímos atentamente. Por eso, como leímos en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha. Uno va a recibir lo que Dios tiene para aquella persona si usted escucha, pero también esté dispuesto a responder y obedecer.
Lucas 11:28, ya para terminar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que debemos hacer. Oír esta palabra, responder, obedecer y guardar esta palabra en nuestro corazón. Con eso les dejo, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga al hermano Jesús por ese mensaje que Dios le dio para el pueblo presente. Porque no hay duda que es Dios el que habla. Dios habla siempre, hermanos, y esta tarde también vuelve a hablar a su pueblo. Toma usted su parte, yo tomo la mía. Todos debemos tomar la posición que nos corresponde para el bienestar nuestro. Porque aquí la cuestión es por cada uno. Porque en el día que el Señor nos confronte, será cada quien le dará cuentas. Dios bendiga al jovencito, hermano Jesús Sánchez, por esa palabra que Dios le dio y que la trajo aquí. Acuérdese que en este lugar, hermano, no se programa la predicación. No vaya a pensar que él viene, hermano Gámez, y cómo cree que no. Usted va a predicar porque Dios quiere y el Señor sabe lo que va a traer. Y no nos ponemos de acuerdo, esto es cosa del Señor. No vaya a pensar, le digo, porque tal vez en algún lugar se hace así, hermano, como que cree que puedo predicar, mire. O el pastor le dice, ¿de qué va a predicar? Yo quiero saber, porque no vaya a ser que usted diga esto. No, aquí no. Por eso que el Señor habla. Que sea Él, ¿verdad? Y Él es el que ha hablado. Y es mejor que el Señor nos llame la atención a que nos dejen ser olvidados. Así que hay que orar por los jovencitos, que el Señor les siga dando más. Y por cada uno de los que estamos presentes, hermanos, recuerden gran necesidad. Y por los que no vinieron, que el Señor haga obra en ellos donde quiera que estén. Seguimos el martes a las 7 de la noche y el domingo próximo aquí vamos a recordar la muerte del Señor, si es que Él nos concede llegar hasta el domingo. Miércoles tenemos reuniones, estudios en el lugar de nuestra hermana María Elena Ramírez, aquí en Chino, en la 19 calle. Los jueves donde la hermana Zaira. Pero aquí será hasta martes 7 de la noche y domingo 5 de la tarde. Ya miércoles no se vaya a confundir porque ya no tenemos servicios. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a clamar como siempre unos por los otros. Señor, gracias por haberme dado el privilegio de estar con mis hermanos. Gracias por habernos dado el privilegio a todos de congregarnos en esta tarde. Y aunque faltaron algunos, solo tú sabes las razones exactas, pero nosotros te agradecemos por esta congregación, Señor, porque es tu congregación, es tu pueblo, es tu rebaño, Señor. Gracias por las siervas y siervos que se hicieron presentes, por la vida de mi hermana Inés. Señor, síguele dando salud, que siga cumpliendo más años, pero en tu obra bendita, fortalecida y llena de fe y de ánimo. Por la vida de mi hermana Belia, Señor, síguele dando a ella la bendición que necesita junto a su esposo, para que sigan gozándose en tu presencia y sirviéndote. Vela, Señor, y cuida por su salud y de mi hermano José, pero también por su familia, especialmente por la vida de José, su hermano, allí donde está, Señor. Llévale tú una solución, ablanda su corazón, para que él también busque tu perdón hoy que hay vida. Sí, Señor, por todos sus hijos y nietos pedimos también a esta hora que tú te hagas cargo de ellos, Señor. Por mi hermana María Elena, Señor Ramírez, cuida de su vida, bendícele, Señor, y fortalécela junto a su familia para que siga predicando y llevando tu mensaje, siga siendo luz. Mi hermana del CID, gracias por traerla, Señor, sigue dando salud y fuerza para que ella continúe en la marcha, intercediendo por su familia, Señor. Por mi hermana Raquel pedimos bendición, dale salud, Señor, que no le falte la fortaleza, el trabajo, dale energía, dale salud, y no solo a ella, sino también a su familia, Señor. Por mi hermano Reinaldo, aquí, Señor, presente, gracias por haberlo traído, fortalécelo, sánalo, Señor, y a su esposa, especialmente allí donde esté, llévale sanidad, Señor, llévale fortaleza a tu sierva, y a todos en familia, Señor, que tú te hagas cargo de la familia de mi hermano Reinaldo y guárdalo donde quiera que ande, Señor, en la calle, en el hogar, en su trabajo, que tú guardes su vida, sus pasos. Gracias, Señor, por traer a mi hermano
Mi hermano Filemón, gracias por traerlo, Padre, síguelo bendiciendo, fortalécelo, Señor, provéele siempre lo que él necesita, a su esposa, hijos y nietos en México, de igual manera, Señor. Mi hermano Jorge López, gracias porque hoy lo trajiste, Señor, después de algunas vueltas, gracias por haberlo guardado, aquí está de regreso dándote las gracias junto a este pueblo que tú congregaste. Pedimos por su esposa y por toda la familia, Señor. Mi hermana Isabel, gracias, Padre, por traerlos hoy aquí a gozarse con los que se gozan en tu presencia. Señor, ellos te sirven y tú les pagas, porque tú pones esa humildad y sencillez en su vida. Bendice a mi hermana Isabel, a su esposo, mi hermano Israel, y a sus muchachos. A mi hermana Elena, Señor, gracias por traerla, por ese buen servicio que te ofrecen aquí en la obra. Págales tú, Señor, a mi hermano Beto, a su esposo y a los muchachos, a mi hermano Jesús, Señor, sigue dando más palabra para que siga predicando tu palabra, tu mensaje de salvación, Señor, para que llegue al corazón. Gracias por este joven, síguelo preparando y guárdalo en tu mano bendita, Señor. Por la vida de mi hermano Heriberto, cuídalo, Señor, guárdalo en tu mano. A él y a su familia, donde quiera que se encuentre. Mi hermana María, fortalece, Señor, su salud, su ojo, que se recupere pronto, y tú la prepararás para lo que sigue, Señor. Dale fortaleza, y en tus manos preciosas ponemos siempre la salud de mi hermana Amalia y de toda su familia. Mi hermana Blanca, Señor, bendícela, fortalécela, sánala, Señor, y provee lo que ella necesite, donde quiera que ande, a ella y a su familia. A mi hermana Rosa, Señor, y mi hermana Roxy, hoy presentes, tú conoces sus necesidades, bendícelas, fortalécelas, Padre, siempre tómalas en tu mano bendita, ayúdalas, Señor, para que el enemigo no se aproveche y les quiera robar la bendición. Guárdalas en tu mano bendita, Señor, a ellas, pero también a todos en familia, especialmente el hermano Anthony. Señor, cuida de este joven, ayúdalo para que siga, Señor, poniendo siempre el oído en tu palabra, y que un día también él sea un servidor y predicador tuyo, Señor. Por mi hermano Pedro, Señor, síguelo fortaleciendo, sano de todo mal, de todo peligro. Gracias por levantarlo a tiempo. Dale, Señor, la salud que él espera y necesita, Padre, para que te siga cantando junto aquí a su esposa, Señor, cumpliendo el propósito. Por algo, Padre, los has traído. Fortalécelos, provee lo que necesiten y guárdalos donde quiera que anden, a ellos y a toda su familia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, mi hermana Zaira, a su familia, a sus muchachos, Señor, donde quiera que estén. Cuida de todos ellos, Señor. Guarda a tu hija, guarda sus pasos y siempre dale la oportunidad para que se goce, Señor, junto a su familia. Por mi hermana Alicia, Señor, por mi hermano Raúl presente, cuida de él, su familia, su esposa, sus nietos, sus hijos, Señor, encárgate tú de todos. Guarda y guía a tu hijo donde quiera que ande, líbralo del mal, Señor. Gracias en esta tarde por habernos traído a tu casita aquí juntos. Tú harás la obra en todo tu pueblo, Señor. Que no se vaya nadie sin la bendición. Pedimos por los que no pudieron venir también, Señor. Mi hermana Elba, donde quiera que esté, hermana Maribel Mencía. Señor, encárgate de los inocentes. Mi hermana Eno, su esposo. Mi hermana María del Llano. Todos los que no vinieron, Señor. Mi hermana Carmen Salvador, su familia. Todos aquellos, Señor. Hermana Ana Rodríguez, hermana Gloria, y todos los que no pudieron venir. Tú te encargarás de ellos, Señor, especialmente los que están enfermos. Guarda tu pueblo, Padre, que debemos regresar a casita a descansar. Aparta todo peligro en el camino, y si a ti te place, será hasta el martes. Y al domingo recordar tu sacrificio en este lugar. Gracias, Señor. A ti te honramos y te glorificamos humildemente en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como siempre, hermanos, hermanas, ahí se disponen las hermanas a servir con toda confianza, con toda humildad. Acérquese, disfrutemos lo que nuestras hermanas preparan de comidita, agradezcamos al Señor. Con toda confianza, reciba su platito, acérquese a la mesa. Ahí hay bolillos frescos que nuestro hermano Filemón trae, usted sabe. Café o té de canela, como usted guste. Siéntase en familia, nos volveremos a ver el martes a las 7 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos.
Servicio de Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer, llegado a su conclusión. Dios le bendiga, hermana Belia. Servicio de Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer ha llegado a su conclusión. Dios le bendiga, hermana Claudia Oliva. Dios le bendiga y se encuentra usted en Riverside. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Así de que este fue un servicio en Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer, ubicada en el 13102 Sexta Street, Chino, California 91710, donde el pastor es el hermano José y su esposa, la hermana Norma Gámez. Los días de servicio aquí en la Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer son los domingos como hoy a las 5 p.m. y los martes a las 7 p.m. Amén, hermana María Elena, Dios te bendiga. Hay dos números de teléfono también que ustedes pueden usar para cualquier pregunta, cualquier cosa relacionada a la cosas de Dios. El primer número es área 818-652-7874 y el segundo número también es área 818-419-7626. El pastor de la congregación es el hermano José y su esposa, la hermana Norma Gámez. Vuelvo a repetir, los días de servicio que la Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer son los domingos como hoy a las 5 p.m. Hermanos del sí, Dios le bendiga, amén, amén. Y los martes a las 7 p.m. Así de que esa es la información que les tengo de Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer. Grabé varios videos con cantos, introducción. Feliz cumpleaños también a la hermana Norma Gámez y a la hermana Inés Santa María, que celebrarán sus bodas ahora. Que Dios les bendiga a ellos. Dios bendiga a la hermana Claudia Oliva nuevamente, que está conectada desde Riverside, California. Dios le bendiga, hermana Claudia Oliva, a usted y a toda su familia. La predicación fue la palabra de Dios, por supuesto, predicada por el joven Jesús Arce, y el día de ayer, el 25 de abril del año 2026, también se graduó del Instituto Bíblico. Así de que felicidades al hermano Jesús Arce por graduarse del Instituto Bíblico, y ahora trajo la predicación de la palabra de Dios que ya ha predicado antes. Así de que Dios le bendiga al hermano Jesús Arce, el predicador de esta tarde. Dios bendiga a sus papás también, el hermano Beto y su esposa, la hermana Elena Arce, y también el otro jovencito, al otro hijo que tienen, Benjamín Arce. Así de que son 4 de la familia que vienen aquí y se gozan, la familia completa. El hermano Beto con su esposa, la hermana Elena, y sus 2 hijos, el hermano Jesús Arce, que predicó, y el jovencito Benjamín Arce también, que tocan el piano y también cantan. Así de que Dios les bendiga a todos ellos. Así de que me despido de todos ustedes. Yo soy el hermano Heriberto Herrera Mezquita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y o el lugar donde se encuentren. Nos vemos en una próxima ocasión cuando lleve a cabo otro en vivo vía Facebook. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y o el lugar donde se encuentren. Me despido de todos ustedes por aquí en Chino, California. Son exactamente las 7 de la noche con 12 minutos, hora de California. Que Dios les bendiga. ¿Quieres hablar?